Antes de empezar este video, al día de hoy mi primer video obtuvo 20.000 visitas y llegamos a la cantidad de 750 suscriptores. Realmente no creí que crecería tan rápido y en este lapso de tiempo, y lo que me gustaría decirles es que, gracias, realmente lo agradezco bastante. Me alegro que les haya gustado el video, ya que sí me había tomado tiempo, y espero que los siguientes videos les guste también, y este nuevo estilo que tomaré para los siguientes videos, algo hecho por mí mismo, para agregarle un poco más de autenticidad a esto. Si alguno presenta alguna idea o guste que hable de algún tema en particular, lo tomaré bastante en cuenta. Ahora sí, sigamos con el video, a donde venimos a ver. Saludos. Advertencia. El siguiente video contiene temas delicados, uso de lenguaje ofensivo e imágenes que pueden afectar la sensibilidad o percepción del espectador. El contenido usado en este video tiene propósito de informar o entretener. Se recomienda discreción al espectador. Cualquier opinión es válida para dar retroalimentación. Muchas gracias. Monterrey, Nuevo León, es una de las ciudades más emblemáticas de México, una tierra marcada por el trabajo, el esfuerzo y la grandeza industrial, pero también por momentos de profundo dolor que han quedado grabados en la memoria colectiva de sus habitantes. A lo largo de más de un siglo, la capital regiomontana y su área metropolitana han sido escenario de tragedias que, de distintas maneras, definieron su historia: desastres naturales que arrasaron barrios enteros, accidentes industriales que estremecieron a todo el país, atentados que reflejaron la crudeza de la violencia, y sucesos imprevisibles que cambiaron para siempre la vida de cientos de familias. Cada una de estas tragedias no solo representa una cifra fría de muertos o heridos, sino también historias humanas: madres que perdieron a sus hijos, trabajadores que quedaron atrapados en el cumplimiento de su deber, jóvenes que murieron en lugares donde buscaban diversión, comunidades enteras que vieron desaparecer sus casas y recuerdos bajo el agua, y familias que nunca volvieron a ser las mismas. Hablar de estas tragedias no es fácil, porque significa abrir las páginas más oscuras de la historia regiomontana. Sin embargo, es necesario recordarlas, para honrar la memoria de quienes ya no están, para comprender cómo sucedieron y por qué marcaron tanto a la sociedad, y también para reconocer que Monterrey, a pesar de haber vivido tanto dolor, siempre ha demostrado una enorme capacidad de levantarse y seguir adelante. Sin más que decir, empecemos con las peores tragedias ocurridas en Monterrey. La inundación de 1909. Era agosto de 1909. Monterrey, una ciudad que apenas rebasaba los 100.000 habitantes, vivía días de progreso, de comercio y de industria, pero también de contrastes sociales profundos. Mientras algunos sectores comenzaban a enriquecerse gracias a la modernización y al auge de empresas como la fundidora, gran parte de la población seguía viviendo en condiciones humildes, en casas frágiles hechas de adobe, madera o lámina. En esos días, nadie sospechaba que se aproximaba uno de los desastres naturales más devastadores de la historia, no solo de Monterrey, sino de todo México. El enemigo silencioso no era un ejército ni una explosión industrial, era el agua. El 27 de agosto de 1909, un ciclón tropical azotó la región noreste del país. La lluvia comenzó a caer con fuerza inusitada sobre la Sierra Madre Oriental y sobre el cauce del río Santa Catarina, el mismo río que cruza de oeste a este la ciudad. Durante horas y horas, el agua se precipitó desde las montañas hacia el valle donde se asentaba Monterrey. En aquel entonces, el río no contaba con presas de control ni bordos reforzados, era un cauce libre, que en tiempos de sequía podía verse casi seco, pero que en temporada de lluvias podía desbordarse de manera brutal. Y eso fue lo que ocurrió. En cuestión de horas, la corriente creció de manera incontrolable. Testigos de la época relataron que el rugido del río se escuchaba a kilómetros de distancia, un estruendo ensordecedor que anunciaba la catástrofe. Las aguas del Santa Catarina se salieron de su cauce, arrastrando árboles, animales, casas enteras, y a las personas que, en muchos casos, no tuvieron tiempo ni de reaccionar.
El agua llegó con tanta fuerza que barrios completos desaparecieron. Las calles céntricas quedaron bajo el lodo. El puente San Luisito, una de las estructuras más importantes de comunicación entre barrios, se vino abajo con la corriente. La destrucción fue casi total en zonas ribereñas. Familias enteras fueron borradas de la faz de la tierra. El saldo, aunque varía según las fuentes, habla de entre 1,000 y hasta 5,000 muertos. Es difícil precisar la cifra exacta porque en esa época no existían registros tan detallados, pero la magnitud de la tragedia se reflejó en los testimonios: cadáveres arrastrados kilómetros río abajo, desaparecidos de los que nunca se volvió a saber, y huérfanos que quedaron sin padres ni familiares. Las escenas posteriores eran desoladoras: el olor a lodo, los cuerpos sin vida amontonados en improvisadas morgues, las familias buscando entre los escombros algún recuerdo o alguna señal de sus seres queridos. Los sobrevivientes relataban cómo la corriente se llevó camas, mesas, animales domésticos, y hasta carretas y tranvías que no pudieron resistir. Más allá del dolor inmediato, la inundación de 1909 dejó una huella histórica. En primer lugar, reveló la vulnerabilidad de Monterrey ante los embates de la naturaleza. También expuso la desigualdad social. Mientras algunas casas de construcción sólida resistieron parcialmente, los barrios pobres, levantados a orillas del río, fueron los más castigados. El gobierno de Porfirio Díaz envió ayuda, y hubo colectas en varias partes del país. Pero el sufrimiento no terminó pronto, la reconstrucción fue lenta y dolorosa. Muchos sobrevivientes quedaron en la indigencia, y otros migraron buscando mejores condiciones. La memoria de esa tragedia perduró. Décadas más tarde, los abuelos aún contaban a sus nietos el relato de la avenida del 1909, como se le conoció, advirtiendo del poder destructivo del río Santa Catarina. Años después, cuando el huracán Gilberto golpeó Monterrey en 1988 y el río volvió a desbordarse, muchos recordaron el fantasma de 1909 y entendieron que la ciudad, a pesar de su modernización, seguía siendo vulnerable frente al mismo enemigo, la fuerza imparable del agua. La inundación de 1909 no solo fue una tragedia en términos de vidas humanas, fue también un golpe psicológico y social que marcó a Monterrey para siempre. Ese Monterrey que comenzaba a erguirse como una ciudad moderna, descubrió de golpe lo frágil que podía ser frente a la naturaleza. Era la tarde del 4 de junio de 1969, en el Aeropuerto Internacional del Norte de Monterrey, decenas de familias esperaban la llegada de un avión procedente de la Ciudad de México. El vuelo era operado por Mexicana de Aviación, la aerolínea más importante de aquellos años, que representaba modernidad y confianza para miles de viajeros. A bordo venían 79 personas, empresarios, estudiantes, turistas, familias enteras y figuras públicas que, sin saberlo, estaban a punto de enfrentar uno de los episodios más trágicos en la historia de la aviación mexicana. El avión, un Boeing 727, despegó de la capital con destino a Monterrey, un trayecto relativamente corto. Sin embargo, aquel día el clima en el noreste del país era hostil. Fuertes lluvias y una densa neblina cubrían las montañas que rodean la ciudad. Monterrey, enclavada entre la Sierra Madre Oriental, siempre ha sido un reto para los pilotos. Acercarse significa sortear cerros, cañones y vientos impredecibles. Al aproximarse al aeropuerto, los pilotos del vuelo iniciaron su maniobra de descenso, pero la visibilidad era casi nula. La niebla espesaba, y los instrumentos de navegación en esa época no tenían la sofisticación de los actuales. Cada maniobra requería un equilibrio entre técnica y experiencia. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando la tragedia ocurrió. El avión, en lugar de alinear su aproximación hacia la pista, se desvió apenas unos grados. En condiciones de visibilidad normal, ese error habría podido corregirse, pero bajo la tormenta y la neblina, fue fatal. El Boeing 727 impactó contra las faldas de la Sierra del Fraile, una montaña ubicada al norte de la ciudad, cerca de El Carmen, Nuevo León.
El golpe fue brutal, la aeronave se desintegró en el acto, no hubo tiempo de maniobras de emergencia ni de intentos de aterrizaje forzoso. Los 79 pasajeros y tripulantes murieron al instante. Las primeras versiones llegaron a Monterrey como rumores, un avión de Mexicana había desaparecido en la ruta. La angustia creció entre quienes esperaban a sus seres queridos en el aeropuerto. Horas después, la confirmación cayó como un balde de agua helada, el avión se había estrellado contra el cerro. Equipos de rescate, bomberos y soldados subieron por caminos agrestes hasta la zona del impacto. Lo que encontraron fue desolador, restos retorcidos del fuselaje, esparcidos entre la roca y el monte, y cuerpos destrozados entre el humo y el olor a combustible. Era una escena apocalíptica que ninguno de los rescatistas olvidaría jamás. En Monterrey, la noticia paralizó la ciudad. Se decretaron lutos oficiales. Los periódicos llenaron sus portadas con imágenes del siniestro, y los nombres de las víctimas comenzaron a circular. El accidente no solo golpeó a Nuevo León, sino a todo México. Entre las víctimas estaba Carlos Alberto Madrazo, un político tabasqueño de gran relevancia, considerado una figura emergente dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y con aspiraciones presidenciales. Su muerte truncó una prometedora carrera política. También falleció Rafael El Pelón Osuna, considerado el mejor tenista mexicano de todos los tiempos, quien había puesto en alto el nombre del país en competencias internacionales. Su partida dejó un vacío irreparable en el deporte nacional. La lista de víctimas incluía además a empresarios, estudiantes universitarios y familias enteras que simplemente buscaban regresar a casa. Cada nombre representaba una historia interrumpida. El avionazo del Cerro del Fraile fue, hasta ese momento, el accidente aéreo más mortífero en la historia de México. Su magnitud obligó a replantear los protocolos de navegación en la región y encendió la discusión sobre la necesidad de tecnología más avanzada para vuelos en zonas montañosas. Pero más allá de lo técnico, lo que quedó fue el dolor humano. Para las familias de las víctimas, aquel día significó una herida que nunca sanó del todo. Monterrey, una ciudad que ya había conocido el dolor con la inundación de 1909, volvió a vestirse de luto 6 décadas después, ahora por una tragedia aérea que se sintió como un golpe seco en el corazón de la comunidad. El recuerdo del avionazo sigue vivo. La Sierra del Fraile, además de ser un ícono natural, guarda en sus laderas la memoria de ese fatídico 4 de junio. Años después, los sobrevivientes indirectos familiares, amigos, rescatistas seguían narrando el estruendo del impacto, la visión de los restos, y la sensación de impotencia frente a un destino inevitable. Así, Monterrey aprendía de nuevo que la tragedia puede llegar desde cualquier dirección, del agua que desborda un río, o del cielo cuando un avión pierde su rumbo. La fundidora de fierro y acero de Monterrey era, desde principios del siglo XX, el corazón industrial de Nuevo León. Allí se forjó la identidad regiomontana como una tierra de trabajo duro, sudor y acero. Para los obreros, trabajar en fundidora no solo era un empleo, era un símbolo de orgullo, de pertenencia a una de las industrias más grandes y respetadas de México, pero también era un lugar de riesgos constantes, donde el calor, las máquinas y el acero fundido convivían con los hombres que día a día ponían en marcha la maquinaria de la modernidad. Era el año 1971, una década en la que Monterrey crecía como ciudad industrial y moderna. Sin embargo, ese crecimiento estuvo marcado por una tragedia que dejó una huella imborrable en la memoria obrera, el accidente del Horno 3. En un turno aparentemente rutinario, los trabajadores de fundidora realizaban sus labores cerca del horno alto número 3, uno de los más imponentes y peligrosos. Allí, dentro de una enorme olla, se contenían alrededor de 275 toneladas de acero líquido, a temperaturas que superaban los 1,500 grados centígrados. Era, literalmente, un mar de fuego contenido por paredes de metal. En algún punto de esa jornada, la rutina se convirtió en catástrofe. Una falla mecánica, un error de cálculo o una maniobra infortunada, las versiones varían, provocó que la gigantesca olla de acero fundido se impactara contra una plataforma cercana. El resultado fue instantáneo y aterrador, el acero ardiente se desbordó como un río incandescente que no perdonaba nada a su paso. Los trabajadores que se encontraban en la zona fueron alcanzados por la descarga mortal.
En cuestión de segundos, 15 obreros fueron literalmente desintegrados por el contacto directo con el acero fundido. Otros 2 lograron sobrevivir por un instante, pero murieron días después debido a las graves quemaduras. La escena fue indescriptible, gritos ahogados, el resplandor enceguecedor del acero líquido derramándose, y el silencio posterior, roto solo por el eco metálico del coloso industrial. Los compañeros que presenciaron el hecho quedaron marcados para siempre. Muchos recordaban cómo, en un parpadeo, hombres con los que habían compartido café, historias y risas en la madrugada, desaparecieron en medio de las llamas. La noticia corrió como pólvora. Monterrey se vistió de luto obrero. Familias enteras quedaron devastadas, esposas, hijos y padres esperaban en vano el regreso de sus seres queridos. Lo peor era que, en la mayoría de los casos, no hubo cuerpos que velar ni sepultar. El acero fundido había borrado casi toda evidencia física de los trabajadores, dejando únicamente el vacío y el dolor. El accidente del horno 3 fue más que un incidente industrial, fue un recordatorio brutal de la vulnerabilidad del ser humano frente a las máquinas y frente al mismo material que le daba vida a la ciudad. Monterrey se erigía como la sultana del norte gracias al acero, pero ese mismo acero le arrebataba a decenas de familias a sus seres queridos. Años después, cuando Fundidora cerró en la década de 1980 y el enorme complejo fue convertido en parque público, el horno 3 quedó como testigo mudo de aquella tragedia. Hoy, transformado en museo y centro cultural, el coloso de acero se presenta como un símbolo de progreso, pero quienes conocen la historia saben que también guarda la memoria de uno de los episodios más dolorosos en la vida obrera regiomontana. El accidente de 1971 no fue solo una anécdota industrial, fue un parteaguas que recordó a Monterrey y a México entero el alto precio que muchas veces pagan los trabajadores en nombre del desarrollo. El sacrificio involuntario de aquellos 17 obreros quedó tatuado en el espíritu de la ciudad. El horno 3, con su inmensa estructura que aún hoy se alza contra el cielo de Monterrey, no solo es un monumento a la industria, sino también un altar silencioso a la memoria de los hombres que entregaron su vida en la forja del acero. Era una mañana de abril de 2007 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, parte del área metropolitana de Monterrey. La vida transcurría como de costumbre, niños en camino a la escuela, comerciantes abriendo sus negocios, familias preparando el día. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, un accidente transformaría la rutina en caos y dolor. Un tráiler de carga pesada circulaba por la carretera con una carga peligrosa, enormes tubos de acero, cada uno con un peso considerable, diseñados para resistir esfuerzos industriales, pero convertidos en armas mortales en caso de accidente. El conductor del tráiler descendía por una pendiente, cuando de pronto algo falló. Los frenos no respondieron. La mole de varias toneladas se convirtió en un proyectil sin control, ganando velocidad a cada segundo. Quienes iban cerca, en automóviles particulares o caminando por las calles, solo tuvieron instantes para darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. El tráiler desbocado se estrelló contra varios vehículos que circulaban en la zona y, finalmente, terminó incrustándose en viviendas. El choque fue brutal, los tubos de acero se liberaron de la plataforma y salieron disparados, atravesando autos, aplastando estructuras y dejando un rastro de destrucción. En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en una escena de tragedia. Familias que se encontraban en sus casas fueron alcanzadas por la fuerza del impacto. Conductores quedaron atrapados en sus vehículos destrozados. Testigos recordaban los gritos, el estruendo metálico y la nube de polvo que cubrió la calle. El saldo fue devastador. 7 personas murieron en el acto y alrededor de 15 resultaron heridas, algunas de gravedad. Entre las víctimas había conductores sorprendidos en medio del tráfico,
pero también habitantes de las casas contra las que el tráiler se estrelló. Para los cuerpos de rescate, la escena fue un reto inmenso. Los tubos de acero eran demasiado pesados para moverlos con rapidez, lo que dificultaba el rescate de quienes habían quedado atrapados. Bomberos, policías y paramédicos trabajaron contrarreloj, con el corazón en la garganta, sabiendo que cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Santa Catarina, un municipio que forma parte del cinturón industrial de Monterrey, quedó en shock. Las familias lloraban no solo a las víctimas, sino también la sensación de vulnerabilidad, como un tráiler pudo transformarse en una máquina de destrucción en medio de sus calles. Las autoridades iniciaron investigaciones y pronto se reveló que el tráiler no estaba en condiciones óptimas para circular. El mal estado de los frenos y la falta de supervisión adecuada en las unidades de carga se convirtieron en tema de debate nacional. El accidente del tráiler de Santa Catarina fue una de esas tragedias que dejan huella porque ocurren en un instante, sin previo aviso, en medio de la cotidianidad. No fue un desastre natural, ni un ataque premeditado, fue la consecuencia del descuido, de la falta de regulación y de la imprudencia. Para las familias de las víctimas, la vida nunca volvió a ser igual. El municipio de Guadalupe, Nuevo León, es conocido por albergar cada año uno de los eventos más importantes de la región, la Expo Guadalupe, también llamada Expoferia Ganadera. Se trata de una celebración popular que mezcla lo mejor de la tradición rural con espectáculos musicales masivos. En sus pasillos conviven familias, comerciantes, ganaderos y jóvenes que acuden atraídos por los conciertos de música norteña y regional. La noche del 2 de mayo de 2010, miles de personas se reunieron en el recinto ferial para disfrutar de un concierto. El ambiente era festivo, luces, música, familias enteras disfrutando de un domingo de feria. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos, la diversión se transformaría en una pesadilla. De acuerdo con los testimonios, la tragedia comenzó cuando un hombre armado disparó al aire dentro del recinto. El sonido de las detonaciones, amplificado por la acústica del lugar y por el nerviosismo generalizado que se vivía en el país debido a la ola de violencia del crimen organizado, desató el pánico colectivo. Las miles de personas presentes reaccionaron al mismo tiempo, corrieron desesperadamente buscando una salida, sin importar hacia dónde. Padres perdieron a sus hijos en la multitud, parejas se separaron entre los empujones, y muchos cayeron al suelo, siendo arrastrados o pisoteados por la masa que buscaba escapar. El descontrol se propagó como una ola imparable. Las puertas y pasillos del recinto no estaban preparados para una evacuación de esa magnitud. Los asistentes se aglomeraban en las salidas, formando embudos humanos donde la presión era insoportable. Algunos cayeron y no pudieron levantarse jamás. Los gritos, el llanto y el estruendo de miles de personas corriendo se mezclaron con el eco de la música interrumpida. Lo que había comenzado como una noche de entretenimiento terminó convertido en un campo de angustia y desesperación. Cuando finalmente el caos se detuvo, la magnitud del desastre se hizo evidente. 5 personas murieron aplastadas en la estampida, entre ellas jóvenes que habían acudido simplemente a divertirse. Más de 30 personas resultaron heridas, algunas con fracturas y otras con lesiones internas provocadas por la presión de la multitud. Los cuerpos de seguridad tardaron en controlar la situación. Las ambulancias no se daban abasto para atender a los heridos. Afuera, las familias esperaban noticias con el corazón encogido. La noticia sacudió a todo Nuevo León. Era impensable que un espacio destinado a la convivencia familiar terminara asociado con la muerte. Las imágenes de zapatos tirados, ropa desgarrada y rostros de pánico circularon por los medios de comunicación, convirtiendo la estampida en uno de los episodios más recordados en la historia reciente de la Expo Guadalupe. El debate público se encendió. ¿Por qué no había suficientes medidas de seguridad? ¿Por qué se permitió el ingreso de un hombre armado? ¿Qué protocolos fallaron para que un evento masivo se transformara en tragedia? Para los sobrevivientes,
La experiencia dejó cicatrices emocionales profundas. Muchos recordaban cómo fueron empujados por la multitud, la sensación de asfixia, los gritos de quienes pedían ayuda y no podían levantarse. Otros nunca olvidaron la desesperación de buscar a sus familiares en medio del tumulto. La estampida de 2010 quedó como un recordatorio de que incluso en los lugares diseñados para la alegría y el esparcimiento, la tragedia puede estar a solo un instante de distancia. Fue una advertencia dolorosa sobre los riesgos de la improvisación y la necesidad de protocolos más estrictos en eventos masivos. Esa noche, el eco de la música quedó ahogado por el sonido del pánico, y la Expo Guadalupe quedó marcada para siempre como escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Nuevo León. El Café Iguana no era un lugar cualquiera en Monterrey. Desde su fundación, este bar ubicado en el corazón del barrio antiguo se convirtió en un símbolo de la contracultura y la música alternativa. Bandas de rock, metal, ska y géneros diversos encontraban ahí un espacio que pocas veces ofrecían otros foros. Pero la madrugada del 8 de mayo de 2011, aquel espacio bohemio y rebelde se transformó en escenario de una tragedia que dejó marcada a toda la ciudad. La velada parecía transcurrir como cualquier otra. El bar estaba lleno de jóvenes que disfrutaban la música, las bebidas y la compañía de sus amigos. Afuera, las calles del barrio antiguo mantenían ese aire vibrante de fin de semana. Sin embargo, pasadas las 2 de la mañana, un grupo armado irrumpió en el lugar. Los testigos relataron que los atacantes ingresaron de manera violenta, disparando sin previo aviso contra los presentes. El estruendo de las balas rompió de inmediato la atmósfera festiva, sembrando el pánico entre quienes estaban dentro. Algunos intentaron correr hacia las salidas, otros se tiraron al suelo buscando protegerse. Los gritos de terror se mezclaban con la música que había quedado cortada abruptamente. La confusión era total. El ataque fue brutal y dejó un saldo de 8 personas asesinadas y al menos 15 heridas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes que habían acudido simplemente a pasar un buen rato en el bar. Para las familias, la noticia fue devastadora. Hijos, hermanos y amigos que salieron a divertirse nunca volvieron a casa. La escena posterior fue desoladora. Vidrios rotos, charcos de sangre, sillas y mesas volcadas, y un silencio que contrastaba con el bullicio de apenas unos minutos antes. El ataque al Café Iguana no fue un hecho aislado. En 2011, Monterrey vivía uno de los periodos más oscuros de su historia reciente, atrapada en medio de la guerra entre grupos del crimen organizado. Lugares de reunión nocturna, bares y centros de diversión comenzaron a convertirse en objetivos de la violencia. El Café Iguana, a pesar de ser un referente cultural y musical, quedó atrapado en esa ola de inseguridad. El ataque fue interpretado como un mensaje del crimen organizado, aunque nunca quedó del todo claro a quién iba dirigido ni por qué el bar fue elegido como escenario. La masacre en el Café Iguana sacudió a toda Monterrey. El barrio antiguo, que había sido un punto de encuentro para la juventud, se convirtió en un lugar temido. Muchos bares y centros nocturnos cerraron por miedo, y la vida nocturna de la ciudad entró en crisis. El suceso también provocó un duelo colectivo en la comunidad artística y musical. El Café Iguana no era solo un bar, era un emblema cultural, un espacio donde generaciones enteras habían descubierto nuevas bandas y creado recuerdos. La idea de que aquel lugar pudiera ser escenario de una masacre resultaba incomprensible para muchos. La masacre en el Café Iguana sacudió a toda Monterrey. El barrio antiguo, que había sido un punto de encuentro para la juventud, se convirtió en un lugar temido. Muchos bares y centros nocturnos cerraron por miedo, y la vida nocturna de la ciudad entró en crisis. El suceso también provocó un duelo colectivo en la comunidad artística y musical. El Café Iguana no era solo un bar, era un emblema cultural, un espacio donde generaciones enteras habían descubierto nuevas bandas y creado recuerdos. La idea de que aquel lugar pudiera ser escenario de una masacre resultaba incomprensible para muchos.
El 25 de agosto de 2011, Monterrey vivió uno de los episodios más oscuros de su historia contemporánea. Ese día quedó marcado como una herida imborrable en la memoria colectiva de Nuevo León y de todo México. El ataque al Casino Royale no solo fue una tragedia local, sino un símbolo del horror que la violencia del crimen organizado alcanzó en plena zona urbana de la capital regiomontana. El Casino Royale, ubicado en la colonia San Jerónimo, era un centro de entretenimiento muy concurrido. Cientos de personas acudían a jugar, socializar y pasar el rato en un ambiente que, en teoría, ofrecía seguridad y diversión. Aquella tarde, el recinto estaba lleno, hombres y mujeres, muchos adultos mayores, se encontraban en sus mesas de juego, mientras el personal atendía como de costumbre. Pero a las 15:50 la normalidad se rompió. Un grupo de encapuchados armados llegó en varios vehículos, irrumpió en el lugar y, sin mediar palabra, roció gasolina en el interior. Con total frialdad, prendieron fuego al edificio, bloqueando las salidas y dejando atrapadas a decenas de personas. Las llamas se propagaron con rapidez. El humo espeso inundó los salones, reduciendo la visibilidad a cero y provocando que la mayoría de las víctimas muriera por asfixia antes de que pudieran encontrar una salida. El pánico fue indescriptible, clientes y empleados intentaron huir, pero las puertas estaban cerradas o bloqueadas. Muchos quedaron atrapados en baños, oficinas o rincones, golpeando paredes y ventanas en un desesperado intento por sobrevivir. Testigos de la zona relataron que en minutos el casino se convirtió en un infierno. La columna de humo era visible a kilómetros de distancia, mientras sirenas de bomberos, ambulancias y policías convergían hacia el lugar. Cuando finalmente el fuego fue sofocado y los rescatistas pudieron entrar, la magnitud de la tragedia salió a la luz. 52 personas murieron, la mayoría mujeres, y decenas resultaron heridas. Fue una de las peores masacres civiles en la historia reciente de México. La imagen de los cuerpos alineados afuera del casino, cubiertos con sábanas blancas, estremeció al país entero. Monterrey, una ciudad orgullosa de su pujanza industrial, quedó de rodillas frente a la crudeza de la violencia. Las investigaciones apuntaron a que el ataque fue perpetrado por miembros del cártel de los Zetas, como represalia por presuntos desacuerdos en el pago de extorsiones conocidas como cuotas. El Casino Royale se convirtió así en escenario de una advertencia criminal, en la que los inocentes pagaron con su vida. La indignación fue inmediata. Miles de regiomontanos salieron a las calles a protestar, con pancartas que decían "Estamos hartos y no más violencia". El dolor se mezclaba con el enojo ante la sensación de impunidad. El atentado al Casino Royale dejó profundas secuelas. Para las familias de las víctimas, el duelo fue insoportable, padres que perdieron a sus hijas, abuelos que nunca volvieron a casa, trabajadores que quedaron atrapados en un lugar que debía ser seguro. La tragedia también tuvo un fuerte impacto político. El gobierno estatal y federal fueron criticados por su incapacidad para garantizar seguridad. El caso exhibió la vulnerabilidad de la ciudadanía frente al crimen organizado y la corrupción que permitía la operación de casinos sin cumplir todas las normas de seguridad. El Casino Royale fue demolido tiempo después, pero el terreno vacío se convirtió en un recordatorio silencioso de la tragedia. Cada aniversario, familiares de las víctimas colocan flores y veladoras, exigiendo justicia y recordando a quienes murieron. La masacre del Casino Royale no fue solo una estadística más en la violencia del país, fue un antes y un después en la historia de Monterrey. Una tarde en que la vida cotidiana de decenas de personas terminó en cuestión de minutos, y con ella se encendió una llama de dolor que todavía arde en la memoria colectiva. Sabino Gordo, ubicado en el corazón de Monterrey, no era solo un lugar de esparcimiento nocturno, era un punto de encuentro para jóvenes, trabajadores y familias que buscaban divertirse en el centro de la ciudad. Su nombre se volvería tristemente célebre la noche del 14 de julio de 2011, cuando la violencia irrumpió de manera brutal y definitiva en un espacio que, hasta entonces, se consideraba seguro para la vida nocturna. Esa noche, el bar estaba lleno, la música retumbaba en el ambiente, y la clientela disfrutaba de bebidas y conversaciones mientras algunos bailaban y otros conversaban. Pero fuera del bar, la tensión social y criminal que azotaba Monterrey en esos años ya se sentía. La ciudad estaba inmersa en un periodo crítico de violencia ligado al crimen organizado, y muchos bares y centros de reunión comenzaban a ser objetivos. Sin previo aviso, un comando armado irrumpió en el lugar.
Los testigos relataron que los atacantes dispararon a discreción, apuntando a los presentes sin consideración alguna. El terror se apoderó de los clientes, quienes pudieron correr, lo hicieron, quienes no, quedaron atrapados entre balas y escombros. La escena era indescriptible. Los gritos, el humo y el eco de los disparos se mezclaban con el derrumbe de sillas, mesas y cristales. Padres, hijos, amigos, trabajadores, todos se vieron envueltos en un escenario de horror. Algunos intentaron protegerse bajo las mesas, otros fueron alcanzados por las balas al intentar escapar por las puertas. La violencia era total, y la sensación de impotencia absoluta se apoderó de la clientela y del personal. Muchos sobrevivientes contaron después cómo todo ocurrió en cuestión de minutos, pero que esos minutos se sintieron eternos, como un abismo del que nadie podía salir indemne. El ataque dejó un saldo de 20 personas muertas, aunque las cifras exactas varían según los testimonios. Entre ellos había jóvenes de apenas 18 años, trabajadores que terminaban su jornada y clientes habituales que no tenían vínculo alguno con grupos criminales. Además, varias personas resultaron heridas y quedaron marcadas de por vida por la experiencia traumática. Las familias se enfrentaron al dolor más profundo, perder hijos, hermanos o amigos en un acto de violencia indiscriminada que parecía no tener sentido más allá de enviar un mensaje de terror. La ciudad entera quedó consternada. La masacre del Sabino Gordo se vinculó a disputas entre grupos del crimen organizado. Monterrey, en esos años, vivía un clima de miedo constante. Bares, antros y casinos comenzaron a ser blancos de ataques como forma de control territorial o represalia. La sociedad se dio cuenta de que incluso espacios aparentemente seguros podían convertirse en escenarios de tragedia en cuestión de segundos. El Sabino Gordo se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad urbana frente al crimen. La masacre no solo representó la pérdida de vidas humanas, sino también la erosión de la sensación de seguridad en la ciudad. Los ciudadanos comenzaron a cuestionar su libertad de salir y socializar sin temor, y los negocios nocturnos se enfrentaron a cierres temporales o permanentes. Para quienes sobrevivieron, el trauma fue profundo, muchos aún recuerdan la sensación de que no había escapatoria, el olor a pólvora mezclado con el humo del bar, y los gritos que parecían no terminar nunca. La tragedia dejó cicatrices que no sanan con el tiempo. La masacre del Sabino Gordo no solo es un hecho aislado de violencia, es un recordatorio del costo humano de la guerra entre cárteles y de cómo la sociedad civil queda atrapada en medio de intereses que no comprenden ni controlan. Para Monterrey, ese julio de 2011 marcó otra página dolorosa en su historia reciente. Testimonios de familiares, amigos y excompañeros dan cuenta de que solo era un grupo musical con ganas de triunfar. Descartan la idea de que tuvieran vínculos con la delincuencia. A principios del año 2013, Nuevo León vivía una de sus épocas más difíciles en materia de violencia. El crimen organizado dominaba buena parte del panorama social y los enfrentamientos, secuestros y asesinatos eran parte del día a día. En medio de ese clima de incertidumbre, la música popular seguía siendo un escape para la gente, los bailes, conciertos y grupos musicales ofrecían momentos de alegría en contraste con la dureza de la realidad. Entre esos grupos estaba Combo Colombia, una agrupación de cumbia que había ganado notoriedad en Monterrey y en varios municipios del estado. Sus presentaciones se caracterizaban por la energía, el ambiente festivo y la cercanía con su público. La cumbia, con su ritmo pegajoso y su identidad popular, se había convertido en un símbolo cultural de resistencia y alegría en medio de la violencia que aquejaba a la región. El 25 de enero de 2013, el grupo fue contratado para amenizar una fiesta privada en un rancho del municipio de Hidalgo, Nuevo León. Al evento acudieron los músicos, asistentes y parte del staff, sin imaginar que esa noche marcaría la tragedia más grande en la historia de la música popular regiomontana. Mientras se desarrollaba la presentación, un comando armado irrumpió en el lugar. Los hombres armados detuvieron la música, sometieron a los presentes y se llevaron por la fuerza a más de una docena de personas,
personas, en su mayoría integrantes del grupo. El miedo se apoderó de todos los asistentes, pero nadie pudo hacer nada. Durante varias horas reinó la confusión. No se sabía dónde estaban los músicos ni cuál era su destino. Sus familias comenzaron a buscarlos desesperadamente, llamando a conocidos y reportando su ausencia a las autoridades. La noticia del secuestro pronto se difundió en los medios locales, y en cuestión de horas el caso estaba en boca de toda la ciudad. La incertidumbre duró poco. Apenas un día después, se supo la cruel realidad: los integrantes de Combo Colombia habían sido ejecutados y sus cuerpos arrojados a un pozo de agua en la comunidad de Mina, Nuevo León. El 26 de enero de 2013, se encontraron los primeros cuerpos. La imagen fue desgarradora: los músicos habían sido asesinados con extrema violencia y sus cadáveres habían sido arrojados a un pozo profundo, como si se tratara de simples objetos desechados. Conforme pasaron las horas, las autoridades rescataron más cuerpos hasta confirmar la magnitud de la masacre. En total, 17 personas fueron asesinadas, la mayoría integrantes del grupo Combo Colombia. La noticia conmocionó no solo a Monterrey, sino a todo el país. La masacre de Combo Colombia se convirtió en un símbolo de la violencia que azotaba a México en esos años. El hecho de que un grupo musical, dedicado simplemente a llevar alegría, hubiera sido secuestrado y asesinado de manera tan brutal, estremeció a la sociedad. Los familiares de las víctimas enfrentaron un duelo inmenso, marcado por la indignación y el dolor. Monterrey, una ciudad con una vida nocturna y cultural vibrante, quedó en shock. Muchos comenzaron a cuestionar la seguridad de los músicos, los eventos privados y la vulnerabilidad de los artistas frente al poder del crimen organizado. Hasta hoy, la masacre de Combo Colombia sigue siendo recordada como uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Nuevo León. No fue un simple atentado, fue un secuestro, una ejecución masiva y una muestra de cómo la violencia puede truncar los sueños de jóvenes que solo querían vivir de la música. El nombre de Combo Colombia quedó grabado en la memoria colectiva de Monterrey, no solo por su música, sino por la injusticia y la brutalidad con la que fueron arrebatados de la vida. En septiembre del año 2015, Monterrey, una ciudad acostumbrada a historias de esfuerzo, industria y modernidad, se vio estremecida por un hecho que no tenía explicación sencilla, un hecho que parecía romper los límites de lo comprensible. El caso de Andrómeda Elisa Cordero Flores, una mujer que, en un instante de oscuridad, atacó a lo que más debía proteger, a sus propios hijos. La tragedia ocurrió en una vivienda de la colonia Rincón de las Cumbres, al noroeste de la capital de Nuevo León. Allí vivía Andrómeda con sus tres pequeños, Jesús Said, de apenas 5 años, Laisa Sofía, de 2, y la más pequeña, Keila Elizabeth, de apenas 4 meses. Lo que sucedió dentro de esas paredes quedaría grabado en la memoria colectiva de Monterrey como uno de los casos más brutales de violencia intrafamiliar. De acuerdo con la investigación oficial, aquella noche Andrómeda tomó un cuchillo de cocina y se lanzó contra sus hijos. En el ataque, la bebita y la niña de 2 años perdieron la vida. Jesús Said, el mayor, quedó herido de gravedad, pero milagrosamente sobrevivió. El propio niño, desde el hospital, en presencia de su padre, testificó lo que había sucedido: su madre los había atacado. Esa declaración se convirtió en una de las piezas clave del proceso legal. Cuando los vecinos y servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron una escena desgarradora. Andrómeda fue detenida de inmediato y trasladada al penal del Topo Chico, donde comenzaría un largo proceso judicial. La Fiscalía de Nuevo León la acusó de homicidio calificado por la muerte de sus 2 hijas, y de homicidio calificado en grado de tentativa y violencia familiar por el ataque contra el hijo sobreviviente. Tras años de audiencias y apelaciones, en diciembre de 2018, un tribunal colegiado dictó sentencia: 56 años, 3 meses y 3 días de prisión. La condena quedó desglosada de la siguiente manera: 25 años por el homicidio de Keila Elizabeth, de apenas 4 meses; 25 años por el homicidio de Laisa Sofía, de 2 años 6 años, 3 meses y 3 días por el intento de homicidio y violencia contra Jesús Said, el único sobreviviente. De esta manera, Andrómeda quedó marcada legalmente como una madre homicida,
condenada a pasar la mayor parte de su vida tras las rejas. Sin embargo, lo que volvió este caso aún más complejo fueron los motivos y las versiones encontradas, que llevó a una madre a arrebatar la vida de sus hijas. Se habló de conflictos familiares, de tensiones con su esposo, de un entorno cargado de pleitos y amenazas. Incluso, horas antes del crimen, la suegra de Andrómeda había presentado una denuncia por amenazas y desaparición forzada contra ella. La defensa de Andrómeda intentó sostener que al momento del ataque estaba bajo los efectos de medicación y sedantes, lo cual podría haber alterado su juicio y su voluntad. Se solicitaron pruebas psicológicas, pero los resultados nunca arrojaron una conclusión que la librara de responsabilidad. En el año 2021, 6 años después de los hechos, el periódico Reforma publicó un reportaje titulado La versión de Andrómeda. Por primera vez, ella habló públicamente desde prisión. En sus declaraciones, reconoció los hechos, pero los explicó como resultado de un estado mental alterado, de una vida llena de presión, conflictos y dolor emocional. Aseguró que no había tenido la intención consciente de matar, sino que había actuado en un estado de colapso absoluto. Lo que más generó debate fue que, en algunos pasajes, Andrómeda puso en duda la versión oficial, insinuando que no todo había sucedido como se narró en el proceso. Sin embargo, nunca logró presentar pruebas sólidas que cambiaran la narrativa judicial. Jesús Campos, padre de los niños, estuvo presente en las diligencias. Fue testigo de la declaración de su hijo sobreviviente y acompañó los procesos posteriores. Su figura quedó marcada entre la tragedia y el silencio, pues nunca dio grandes entrevistas públicas, pero su presencia se mantuvo en cada etapa del caso. Hoy, el niño que sobrevivió vive bajo otra tutela y carga con una herida imborrable, no solo haber perdido a sus hermanas, sino haber sobrevivido a un ataque de su propia madre. El caso de Andrómeda Cordero es recordado como uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Monterrey. No fue un accidente, ni un hecho ligado al crimen organizado, como tantas tragedias que azotan la región, fue un crimen dentro del hogar, en el seno mismo de la familia. Esa es quizá la razón por la cual estremeció tanto, porque reflejó el lado más frágil y desgarrador del ser humano, y dejó una pregunta que aún hoy no tiene respuesta definitiva. ¿Qué puede llevar a una madre a destruir lo que más ama? Andrómeda cumplirá su sentencia en prisión, y mientras tanto, la ciudad la recuerda no solo como la madre de Cumbres, sino como símbolo de un dolor que aún cuesta aceptar. El 22 de mayo de 2024, Monterrey volvió a ser el centro de una tragedia, pero esta vez no relacionada con la violencia criminal ni con desastres naturales, sino con un accidente en medio de la política y la vida pública: el colapso del escenario de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García. Ese año, México vivía un ambiente político cargado. Las elecciones presidenciales se acercaban y los partidos realizaban eventos masivos para atraer a simpatizantes. Monterrey y su zona metropolitana, como bastión económico y social del país, se convirtieron en escenario clave para estas concentraciones. Movimiento Ciudadano organizó un mitin de gran escala en un campo de béisbol de San Pedro. El evento estaba diseñado no solo como un acto político, sino como un espectáculo: música, luces, discursos y un escenario imponente con torres metálicas, pantallas gigantes y sistemas de sonido de última generación. El evento avanzaba con normalidad. En el lugar se encontraban familias enteras, militantes y curiosos. El candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez estaba presente, así como otras figuras del partido. De pronto, el clima cambió. En cuestión de minutos, el viento aumentó de intensidad y una tormenta eléctrica comenzó a gestarse. Los organizadores no tuvieron tiempo suficiente para evacuar o resguardar el escenario. Y entonces, ocurrió: una fuerte ráfaga de viento golpeó de lleno la estructura principal. Las torres metálicas comenzaron a moverse, los cables se tensaron y, en segundos, el escenario entero se desplomó. Lo que debía ser una fiesta política se convirtió en una pesadilla. Partes metálicas, lonas y equipos cayeron sobre decenas de personas. Los gritos se mezclaron con el estruendo del colapso.
Algunos corrieron, otros quedaron atrapados. El miedo se extendió de inmediato. El saldo fue trágico. 9 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Entre los fallecidos había tanto asistentes como trabajadores del evento. El propio candidato salió ileso de milagro, pero la magnitud del desastre hizo imposible que la atención se concentrara en la política. Ahora todo era dolor y duelo. Servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero la magnitud de la tragedia desbordó los recursos iniciales. Ciudadanos y voluntarios se sumaron a los esfuerzos de rescate, levantando escombros y ayudando a sacar heridos. Al día siguiente, Monterrey amaneció con una herida profunda. La indignación no se hizo esperar, porque no se suspendió el evento ante las alertas meteorológicas. ¿Quién era responsable de garantizar la seguridad de los asistentes? ¿Se priorizó la política sobre la vida? El desplome del escenario no solo fue una tragedia humana, sino también un terremoto político. Generó debate sobre la responsabilidad civil de los partidos, la previsión de riesgos climáticos y la fragilidad de los eventos masivos. La imagen del escenario destruido, con lonas naranjas y metales retorcidos, quedó como un símbolo de advertencia. La política, por más grande que sea, no puede estar por encima de la seguridad de la gente. Aunque Monterrey ha enfrentado masacres, inundaciones, explosiones y accidentes, este hecho marcó un contraste. Fue un accidente político en plena campaña presidencial, con víctimas civiles que solo habían acudido a participar en un evento público. El 22 de mayo de 2024 quedó grabado como uno de los días más tristes en la historia reciente de San Pedro y Monterrey, recordando que la tragedia puede surgir en el momento menos esperado, incluso en un mitin diseñado para unir y celebrar.